noches. ¿Qué tal, Aline? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Le invité a toda mi También. familia a participar. Ah, qué Quiero bueno, qué estar bueno, participando. qué bueno. Espectacular. Bueno, vamos a comenzar. Esperen que voy a terminar. Tengo WhatsApp. Bueno, qué bueno que... ah, muy bien. Bueno, acá estamos. Bueno. Sí, en verdad es buenas noches, buenas tardes. Es medio tarde, es más que noche. O más que parece... Ahí está. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y muy apremiante y actual, ¿no? Porque casi toda la bibliografía que van a ver acá es de este año y es referida precisamente a este tema que nos afecta a todos, ¿no? Y vamos a ir repasando algunas cuestiones y viendo qué cosas podemos ir haciendo, ¿m? Qué cosas ya sabemos, qué cosas se ignoran, qué cosas se suponen, cuáles son las predicciones al respecto de cómo va a impactar esta pandemia de COVID y cómo impacta, porque ya hay muchos datos fácticos en la salud mental. Se escucha doble con eco, eso tiene que ser, todos escuchan doble con eco, hay personas que están escuchándome bien, díganme, porque a veces claro, debe ser del micrófono de cada cual, está bien, bueno. Sí, se escucha bien. Bueno, súper. Gracias, Marilda. Bueno, eh, creo que, a ver, acá sí estamos en horario. Perfecto. Bueno, un poquitito más. Bueno, así que vamos a ir viendo esto que es muy interesante. Bueno, a mí me interesa todo lo que sea salud mental, así que es obvio que para mí va a ser interesante, pero quiero que podamos compartir también estas informaciones e ir viendo, como les dije, toda la información que vamos a ver relevante de este año, ¿no? Porque esto empezó prácticamente, por lo menos, a investigarse científicamente este año. Y vamos a ir viendo algunas vicisitudes y algunas cuestiones que tienen que ver cómo el comportamiento también es muy relevante para estas cuestiones de pandemia. Bueno, listo. Muy buenas Bueno, tardes a todos. Les saludamos cordialmente desde la SOCEM UNE y agradecemos su presencia en este día tan conmemorativo. En especial agradecemos al doctor Marcelo Panza por presentarse hoy y habernos ayudado en los días anteriores para la organización de esta videoconferencia, que es en honor al Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Esperamos que disfruten y puedan sacarse todas las dudas mediante el espacio de preguntas que abriremos al terminar la ponencia. Para una mejor organización, pedimos a todos que silencien sus micrófonos para que no haya ninguna interrupción y para una mejor organización. Sin más preámbulos, damos inicio a la videoconferencia Salud Mental en tiempos de pandemia. Cedemos la palabra al doctor Marcelo Panza.
Bueno, muchas gracias, Cindy. Muchas gracias por invitarme, por considerarme y vamos a ir compartiendo estas cuestiones que nos atañen a todos. ¿M? Bien, bueno, una primera cuestión anticipatoria. Recuerden que la salud mental es un concepto extremadamente complejo. Se han identificado, según la Sociedad Psiquiátrica Americana, en el DSM-5, que se publicó en el 2013, 541 trastornos mentales, con muy variada heredabilidad cada uno. Algunos son fuertísimamente hereditarios y otros son fuertemente ambientales. Entonces, el impacto que va a tener la pandemia en la salud mental va a ser muy diverso y muy específico. ¿Mm? Para peor, cada persona es distinta. ¿Vieron esas personas que dicen todos los hombres son iguales, todas las personas son iguales? Bueno, en verdad, técnicamente, científicamente, todos los hombres, todas las mujeres, todas las personas son distintas. Entonces también de esto depende. Las personas que son introvertidas, con bajo neuroticismo y con alta apertura, probablemente no pasen tan mal esta pandemia. Las personas que son extrovertidas, con baja apertura, con alto neuroticismo, realmente se estima que van a pasar muy mal, psicológicamente hablando, en esta pandemia. Y después están las interacciones que ya vamos a ver. ¿Mm? Bueno, me propongo algo muy ambicioso, que es intentar responder estas preguntas. ¿Mm? Fíjense estas preguntas de cuál es el impacto previsto a partir de lo que conocemos, cuál es el impacto real reportado hasta ahora, cuáles son las estrategias que podemos tener para hacerle frente a esta pandemia con respecto a la salud mental, cuáles cuestiones nos hacen vulnerables a contagiarnos y propagar esta pandemia y cuáles cosas nos pueden proteger. Aprovechando este mes y este día, vamos a ver cuestiones específicas con respecto al suicidio. ¿El suicidio se puede prevenir o no se puede prevenir? Vamos a ver datos, porque generalmente nos manejamos con algunas premisas. Vamos a ir viendo datos y vamos a ir viendo qué estrategias son las que están bien establecidas para prevenir el suicidio. Estrategias generales y estrategias específicas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a abocarnos a esta tarea. Bien. Factores ambientales que inciden en la salud mental. ¿Cuáles son los factores ambientales que inciden en muchos de esos 541 trastornos mentales que les nombré? Bueno, fíjense que prácticamente casi todos están presentes hoy con nosotros. Amenazas ambientales. Cada uno de nosotros, lamentablemente, creo que saben esto, si nos contagiamos de coronavirus puede ser que tengamos un desenlace fatal, o sea que dejemos que cesen nuestros procesos biológicos, ¿no? Que nos muramos. Puede pasar, no hay ninguna garantía de que no nos podría pasar. ¿Ya tuvieron coronavirus? ¿Se pueden volver a reinfectar? Puede pasarlo, o sea, esto es muy amenazante y también tiene que ver con el factor incertidumbre. ¿Mm? Pérdidas. Espero que no, les deseo que no, pero hay gente que ha perdido seres queridos y espero que no les haya pasado esto a ustedes y que no les pase y que no nos pase, pero bueno, no sabemos. El aislamiento, todos estamos en una situación de aislamiento. La inactividad pasó más en la primera parte de la cuarentena y hay muchas personas que están sufriendo esto por desempleo, un cese de sus actividades. Las situaciones traumáticas y la violencia. La violencia doméstica, lamentablemente, hay reportes, ya los vamos a ver, que ha aumentado en el mundo. ¿Por qué razón? Porque la gente se queda más en la casa, fíjense. Como dicen muchas organizaciones de salud y de salud mental, para muchas personas la casa no es un lugar seguro, lamentablemente, ¿no? Las horas de sueño. Dormir menos de 7 horas está reportado que genera un daño orgánico y un daño a la salud mental, pero dormir más de 8, 9 horas también, y es algo que no se difunde mucho.
El uso de alcohol y sustancias, cuando digo sustancias digo medicamentos no recetados, drogas ilegales, no ayuda, y principalmente el uso de alcohol, hay cierta evidencia de que se ha disparado un poco en la pandemia. Problemas de alimentación y las enfermedades físicas y orgánicas. Vamos a ver, el coronavirus, como toda infección, genera problemas en la salud mental que ya vamos a ver cuáles son. Bueno, teniendo en cuenta que esto está muy presente, es lógico que podamos hipotetizar algo que ya vamos a ver si pasa o no, de que en verdad van a haber dos mecanismos fuertemente afectados: el estado de ánimo por un lado y el nivel de ansiedad por el otro. ¿Mm? ¿Qué son estos mecanismos y cómo se afectan? Bueno, vamos primero por lo primero, el estado de ánimo. Es un mecanismo extremadamente primitivo, filogenéticamente se cree que es anterior a las emociones. Es un mecanismo bipolar que va de, patológicamente, la manía a la depresión severa, y normalmente va de una euforia a una tristeza. ¿Mm? El estado de ánimo nos indica el nivel de control que tenemos sobre el entorno. Ninguno de ustedes creo que estaba vivo en el 1918, que fue la última pandemia así medio parecida a esta. Así que estimo que todos estamos viviendo algo nuevo, una sensación nueva de descontrol que antes no vivenciábamos ni temíamos. Era muy poco probable que antes de esto tengamos miedo de contagiarnos o contagiar a algunas personas de algo que pueda ser relevante para su salud. Está bien, estoy dejando de lado la gripe H1N1, pero tengamos en cuenta esto. El estado de ánimo es un mecanismo que nos indica el grado de control que tenemos sobre el entorno. Es muy normal que, teniendo en cuenta estas características, el estado de ánimo se baje, y el estado de ánimo, a diferencia de otros mecanismos, no es tan hereditario, o sea, no tiene tanta heredabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el ambiente lo moldea mucho. Fíjense, los estresores recientes son los que más lo afectan, más que los estresores lejanos, más que situaciones traumáticas lejanas. Esto es de preocupación. De hecho, cuando se habla de prevención en salud mental, principalmente se está hablando de prevención de los trastornos del estado de ánimo, y principalmente lo que vulgarmente se llama depresión, o técnicamente se llama, según el DSM-5, trastorno depresivo mayor, y según el CIE-10, episodio depresivo. Debido a que la heredabilidad normal de un estado de ánimo saludable, no de un estado de ánimo con bipolaridad, es baja, el ambiente tiene mucha influencia y es muy fácil hacer que el estado de ánimo se baje. También es muy fácil, no tanto, hacer que suba. De ahí que en psicoterapia tenemos 6 protocolos bien establecidos para tratar el estado de ánimo. Terapia cognitiva de la depresión, activación comportamental, terapia interpersonal, terapia de autocontrol, terapia de resolución de problemas y terapia cognitiva analítica. Bueno, bien. Ahora, eso es lo bueno. Lo malo es que estas situaciones que están presentes en nuestro entorno hoy en día reducen el estado de ánimo. El aislamiento. Acuérdense, yo no sé si conocen algo de las poblaciones penitenciarias, las cárceles. Hay muchos estudios que se han hecho porque precisamente es una población cautiva, ¿no? Justamente. El aislamiento es lo peor que le pueden hacer a un interno. Se usa como castigo. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que eso es una tortura psicológica que no se debiera hacer. ¿Por qué? Porque deprime. Bueno. La inactividad también nos priva de los refuerzos, hace que el mecanismo de la recompensa se active menos y que nuestro estado de ánimo perciba que hay menos control del entorno y se baje. Las pérdidas y frustraciones, fíjense que todos hemos perdido muchas cosas y nos hemos frustrado en muchas cosas. Desde cosas frívolas a, ay, no puedo ir a tal congreso, a tal otro congreso, hasta cosas más complicadas, como poder ver a un ser querido, y más complicadas todavía, como que haya fallecido un ser querido. O sea, esto es algo que estamos enfrentando todos. El ambiente punitivo se refiere a un ambiente en el cual
los estímulos son más bien aversivos que apetitivos, es decir, son más bien dolorosos que placenteros. Hoy en día, fíjense que nuestro ambiente se ha tornado más punitivo que de costumbre. Esta cuarentena hace que muchas personas hayan expandido sus horas de sueño, cosa que al principio parecía buena, porque si uno venía durmiendo 6 horas, dormir 7, 8, qué bueno, pero después esto se empezó a expandir más en muchas personas y hoy en día tenemos personas durmiendo 9, 10, 11, 12 horas. Eso es depresógeno. Altera el mecanismo, o los mecanismos, mejor dicho, de la producción de la dopamina y hace que la persona esté en un estado muy propenso a sentirse con sueño, cansada, desmotivada, de mal humor. Bueno. Y por último, el uso de alcohol y sustancias, que son factores universalmente dañinos para la salud mental. El alcohol reduce, o sea, hace daño en el estado de ánimo. Y la mayoría de las sustancias, si bien hay algunas que son depresoras, otras que son de efecto mixto y otras que son psicoestimulantes, también no contribuyen y hace que una persona se sienta triste, cansada, desmotivada, que pierda la capacidad para el placer, que se sienta a sí misma inútil, débil, culpable y cuando hay dolor, ya vamos a ver, el primer predictor de ideación suicida es la presencia de dolor, físico o mental, no importa si es físico. Cuando yo estaba justamente, ya que estamos hablando ya que estamos en este mes, yo estuve un tiempo en el Centro de Asistencia al Suicida de Rosario, era una Suicide Hotline, o sea, era una línea. Yo elegí los días lunes porque eran los días que más llamados había. Muchísima gente que llamaba tenía dolor crónico, dolor lumbar crónico. Bueno, el dolor es un predictor de ideación suicida, ya lo vamos a ver. Bueno, y la ansiedad. La ansiedad es una emoción. ¿Qué es una emoción? Es como un reflejo mejorado. Es un conjunto de reacciones cognitivas, fisiológicas y comportamentales que tiene como función la ansiedad detectar amenazas, activar el sistema para protegerse de esas amenazas y motivar a conductas de evitación o de congelamiento. Bueno, la ansiedad también, como podemos ver, tiene un monto ambiental considerable. En síntomas de ansiedad y en trastornos de ansiedad específicos. Fíjense que el más genético es la fobia social. Hay algunas cuestiones que no son técnicamente patológicas, pero que predisponen a la patología, como el condicionamiento de miedo, es decir, cómo nosotros aprendemos a temer a nuevos estímulos neutros, y el neuroticismo, que es un factor de la personalidad que nos propende a estar inestables emocionalmente, no solamente en ansiedad, sino también en otras variables como la ira, por ejemplo. Bueno, la ansiedad también tiene algunos factores ambientales que hoy en día están presentes. Las amenazas que son generalizadas y que son constantes, la exposición a situaciones traumáticas o situaciones de violencia. Cuando hablamos de situaciones traumáticas hablamos de, según el DSM-5, situaciones en las cuales está en peligro la vida o la integridad propia o de otra persona. Pero también esto se ha expandido y puede ser cuando somos testigos o cuando se nos ha reportado múltiples veces situaciones traumáticas de otras personas de manera verbal. En esto están muy expuestos, todos los profesionales de salud estamos muy expuestos a esta última forma de traumatización by proxy sería. Bien. La incertidumbre. ¿Cuándo va a terminar esto? Ustedes saben que a mí me gustan mucho las estadísticas, de hecho, hace unos años también hasta incluso enseñé estadística. Me gusta mucho ver pronósticos diversos, hasta incluso me gusta mucho la ciencia de los pronósticos. Ustedes saben que todos los pronósticos de coronavirus cuando empezó, todos coincidían en que iba a terminar entre agosto y octubre de este año. Y todos se equivocaron, me parece, ¿no? Ojalá que no, ojalá que acierten y que termine en octubre, pero me parece que no. Bueno, estamos en una situación de incertidumbre. Si nos enfermamos, ¿será que vamos a sobrevivir? ¿Será que no? ¿Será que vamos a estar asintomáticos? Incertidumbre. ¿Cuánto va a durar esto?
¿Será que vamos a perder a un ser querido si es que ya no lo perdimos? Incertidumbre. Bueno, las conductas de evitación, debido a que nos exponen brevemente a los estímulos ansiógenos, también generan ansiedad. ¿Mm? Y bueno, obvio, universalmente el uso de alcohol y sustancias. Por lo tanto, por lo menos en estas dos grandes variables, nosotros podemos prever que va a haber una afectación. Ahora vamos a ver un poco los datos. Esta tablita me gusta mucho porque habla de los 4 impactos que se prevé que va a tener esta pandemia en la salud pública. El primer impacto, fíjense que es la mortalidad y la morbilidad que va a generar el virus, la virosis, y que se estima, creemos, ojalá digo, porque si no va a ser un panorama un poco más sombrío, que estaríamos aquí, nosotros ahora en Paraguay. Estaríamos por acá. Bueno, la segunda ola, el impacto que va a tener por el déficit de recursos, por la restricción de recursos, en personas que tienen enfermedades urgentes y que no tienen que ver con el coronavirus. Yo lo veo esto en algunos pacientes que tienen enfermedades, por ejemplo, algún tipo de neoplasia que se están tratando, que tuvieron que interrumpir el tratamiento, que tienen que ver cuándo se van a hacer los estudios por su seguridad. Bien, es también un impacto que se estima que, a diferencia del impacto del coronavirus, que va a tener mucha curtosis, mucha curva, va a ser más un gráfico, una curva de campana. Lo mismo el impacto con las personas que tienen enfermedades crónicas y que van, o ya están, o ya han interrumpido el tratamiento, y el impacto se va a ver un tiempo después. Es lo que están muy preocupados, por ejemplo, los cardiólogos, con muchos pacientes que no están viendo y que saben que probablemente después vengan con complicaciones más graves. Y lo que nos atañe a nosotros hoy, la cuarta ola, que a diferencia de las otras curvas, va a tener una forma oval o semioval y va a tener una meseta muy prolongada, se estima. Bueno, esta predicción de Zeng, vamos a ver si es cierta o no, porque esto es una predicción y si ustedes me preguntan a mí, ¿esto es cierto o no? Y es probable que sí, por lo que les acabo de decir. Como les dije, hay 541 trastornos mentales, si se toman todos los especificadores. Se estima que probablemente muchos se vean afectados porque hasta incluso los que son fuertemente genéticos, como la esquizofrenia, los trastornos bipolares, el trastorno obsesivo compulsivo, empeoran con factores ambientales estresógenos. Entonces, se estima que esto va a ir empeorando y además hay otra cuestión que vamos a ver. El coronavirus también genera síntomas que mimetizan trastornos mentales, como todas las infecciones. Ya vamos a ver esto. Bueno, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, que hay un aumento en la prevalencia del trastorno depresivo mayor. ¿Quién está dibujando en la pantalla? Bueno, alguien está dibujando por ahí. Bueno, yo no. Hay un aumento en los casos o los trastornos de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobia social y fobias simples. Hay un aumento en el estrés postraumático, principalmente en el personal de salud. Y esto, un poco más polémico, tómenlo muy con pinzas. Me gustan los pronósticos, pero como me gustan los pronósticos, sé que la mayoría se equivocan, así que hay que tomar con pinzas esto. Hay un aumento de suicidios previsto. Ustedes saben que se estima aproximadamente que por año, por lo menos en la última década, en un promedio se suicidan por año unas 800.000 personas. Muchísimas. Muchísimas. Y se estima que el aumento por año, si se mantiene esta pandemia y post-pandemia, según las estimaciones de desempleo previstas y la relación entre variables, va a ser de 9.000 a 2.000 casos por año.
Y si se toma también la variable aislamiento y soledad, va a ser, en cuanto al desempleo, 5.000 por año, y en cuanto a variable soledad, aislamiento, 35.000 suicidios más globalmente, mundialmente por año. Mucha gente, he escuchado decir en debates, no es tanto. Bueno, una vida me parece que es demasiado ya, ¿no? Y por otro lado son previsiones. Lo que sí hay evidencia de los procesos psicológicos básicos, este estudio de Gratz es muy bueno, de que la percepción de ser una carga, ¿m? Soy una carga para mi familia, para la sociedad, y la frustración de sentir pertenencia, qué bueno que estamos juntos, soy parte de esto, de un grupo, ha aumentado y que esto ha generado un aumento de la ideación suicida. Ya vamos a ver por qué. La teoría interpersonal del suicidio es una de las más nuevas y más interesantes para la investigación y con más evidencia básica. Entonces, o sea que se estima que realmente esto probablemente vaya a ocurrir. También en pacientes con dolor crónico hay disregulación emocional que se mimetiza con el trastorno límite de la personalidad. Esa investigación que no voy a decir el autor, porque ustedes saben que este apellido judío acá en Paraguay tiene otras implicaciones, ¿no? Y también, lamentablemente, el aumento de violencia doméstica y de abuso de sustancias. En la violencia doméstica hay dos factores, la violencia psicológica, que es más verbal, y la violencia física. En los dos factores hay aumentos estimados y principalmente afectando a las minorías étnicas y a las personas de menos recursos. Les corté esta investigación y quería mostrarles, fíjense que es del mes pasado, porque es súper preocupante. Fíjense que es una revisión sistemática y un metaanálisis en los trabajadores de salud. Y fíjense los resultados que son parecen exagerados. 1 de 5, o sea, un 20% de los trabajadores de salud reportaron síntomas de depresión y ansiedad. Un 40% problemas de sueño e insomnio. ¿Cuáles son los perfiles más afectados? Mujeres y el equipo de enfermería. Bueno, esto es muy preocupante. Este paper lo pueden buscar, es de Open Access, y realmente los datos que reporta, teniendo en cuenta que es una revisión sistemática y un metaanálisis, está bien, de las investigaciones del 2020 son, ¿no? Son muy preocupantes. Segunda cuestión también que les va a gustar mucho, y que es preocupante también, y que siempre es interesante saber, esta diferenciación entre salud mental y salud física, salud orgánica, salud clínica, ustedes saben que es una ficción. O no sé si saben, creo que sí. Técnicamente, ¿qué es la salud mental? O sea, la mente, lo psicológico, es algo que tiene un sustrato orgánico. O sea, salvo que ustedes sean cartesianos en el siglo XXI y que piensen que hay un alma inmaterial. Hoy en día la psicología asume que la salud mental también es parte de la salud física. Bien. Y fíjense esto no es solamente el coronavirus. Muchísimas infecciones generan estos efectos. No es que causan trastornos mentales, es que causan factores, signos y síntomas que se mimetizan con trastornos mentales, o si ustedes lo quieren en las clasificaciones, es debido a una enfermedad orgánica, se dice así, ¿no? Entonces, fíjense, en pacientes sobrevivientes de coronavirus, fíjense, 28% con estrés postraumático, 31% con trastorno depresivo mayor, 42% con síntomas de ansiedad, y esto es muy raro, un 20% con síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, 40% con insomnio. En total, el 56% puntuó con algún rango, en algún rango patológico, por lo menos en alguna dimensión clínica. Esto es muy preocupante. Y bueno, es el efecto de las infecciones.
¿Mm? Las infecciones mimetizan trastornos mentales. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, hay una interacción entre el sistema inmunológico y la neuroquímica y el sistema endocrinológico. Las interleucinas tienen un perfil específico para cada trastorno mental. En el trastorno depresivo mayor, la 6, la 10, la 12 generalmente están muy elevadas, por ejemplo. En el estrés postraumático hay otro perfil y así sucesivamente. Se cree que por esa interacción se genera este efecto. Bueno, ojo, si ustedes ven una pregunta que dice, ¿la pandemia afecta? No vayan a responder generalmente a todo el mundo, no. Afecta de manera muy específica, dependiendo de las variables ambientales, de personalidad. ¿Mm? Fíjense que en Japón se reportó una reducción del índice de suicidio en un 13,5%. Se cree que es porque durante la pandemia se redujo la carga laboral y el gobierno generó subsidios, entonces se amortiguó el impacto económico que es muy fuerte en la mayoría de los países, incluidos el nuestro. ¿Mm? Tanto es así que se predice un aumento del suicidio global por el tema del desempleo. Entonces, la pandemia afecta de manera distinta. Ustedes saben que cada persona es muy compleja, hay muchos trastornos mentales, la situación ambiental de cada cual es muy diferente. No es lo mismo una persona que trabaja y hace guardias de 12, 24 horas en un hospital y está expuesto a contagiar y a contagiar a sus seres queridos y se ha tenido que aislar por esto, a una persona que hace home office, que es muy introvertida, que le gusta mucho estar en su casa, que convive con otra persona solamente, con la cual se lleva muy bien, vamos a suponer su pareja, no es lo mismo. Entonces el impacto es muy específico. Y precisamente depende de muchos factores. Si uno está saludable mentalmente, o sea, si no tiene ningún trastorno mental, el impacto va a ser mucho menor a que si tiene algún tipo de trastorno mental o trastornos mentales comórbidos. Lo mismo la salud física. Lo mismo el estatus y el nivel económico y cuánto afecta positiva o negativamente la pandemia. Lamentablemente a la mayoría de la gente le afecta de manera muy negativa, pero hay algunas personas que se han visto beneficiadas, no sé, las personas que tienen más e-commerce y esas cuestiones, ¿no? Los rasgos de personalidad son muy importantes para predecir cómo vamos a reaccionar ante el entorno. Las personas que tienen mucha extroversión tienen mucha necesidad de contacto social y se ven muy perjudicadas en contextos de aislamiento o de restricción social. El neuroticismo, que es un factor de inestabilidad emocional, también propende a que se desarrolle problemas de estado de ánimo bajo o ansiedad elevada o que experiencias traumáticas desencadenen un estrés postraumático. Y la apertura también es muy relevante porque las personas con alta apertura se adaptan. De los pacientes que yo tenía antes de la pandemia, aproximadamente un 80-90% se adaptó a la modalidad online, porque a partir de marzo yo empecé a atender todos los casos online. Pero lamentablemente hubieron unos 10-20% de pacientes que no se pudieron adaptar por más que se les trató de generar todas las facilidades. Y eso no ocurrió solamente en este caso, en muchos otros aspectos, muchas personas de baja apertura, que es un rasgo de personalidad, no pudieron adaptarse a las formas nuevas de proceder, formas de pago online, delivery de supermercado, o sea, cuanto más apertura, tenemos más flexibilidad para adaptarnos. Y el último factor que es muy importante es el factor de resiliencia, que tiene un poco que ver con esto de la apertura y la capacidad de adaptarnos a situaciones adversas. Es un factor mitad genético, mitad aprendido, y cuanto más resiliencia, más probable que frente a una dificultad tratemos de ver qué recursos tenemos y hacerle frente. Cuanto menos, es más probable que nos dejemos llevar emocionalmente por la dificultad. Ustedes saben que esta situación de pandemia no es para nada agradable para la mayoría de las personas. Bueno,
Y teniendo en cuenta esto que les cuento, fíjense los predictores de suicidio y cuáles están presentes en esta pandemia y cuáles no. Se reportó que esta pandemia aumenta la ideación suicida, es un factor de riesgo alto. También que empeora los trastornos mentales en general, factor de riesgo alto. Un aumento de consumo de sustancias, factor de riesgo medio. Esto fuertísimo. Muchísima gente perdió el trabajo, perdió su negocio, perdió muchas de las cosas que tenía o todo lo que tenía, perder seres queridos, estar en peligro. Bueno, aparte de estas cuestiones, es importante que ustedes sepan que hay trastornos mentales que su presencia nos permite predecir la ideación suicida. Y dentro de la ideación suicida hay trastornos mentales que diferencian las personas que solamente van a quedarse en la ideación, sentir que uno tiene ganas de morir, pensar en morir, a la planificación y el intento de suicidio. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esto. Se los leo un poco. El factor mejor predictor de la presencia de ideación suicida es la severidad de la depresión. La severidad de la depresión es el factor que más afecta en cuanto a la presencia de ideación suicida. Un segundo factor es el estrés postraumático, que ha aumentado mucho porque precisamente estamos todos más expuestos a situaciones traumáticas. Un tercer factor son los trastornos depresivos en general. Un cuarto factor es la desesperanza, que precisamente la desesperanza es un fenómeno automático que surge de manera cognitiva cuando empezamos a tener estímulos aversivos aleatorios. ¿Quién descubrió eso? Hace muchos años atrás, Martin Seligman, experimentando con perros. Se los exponía a los perros a choques eléctricos aleatorios, entonces se le daba la idea de que no controlaban el entorno, y después cuando se le permitía controlar estos choques eléctricos, los perros de esta investigación no intentaban hacerlo. Se vio que en seres humanos pasa algo parecido. Cuando hay mucho descontrol, el estado de ánimo se retrae y nos quedamos precisamente congelados, no de una manera de ansiedad, sino de una manera más bien anímica, desactivados. Bueno, la desesperanza es un factor predictor también de la ideación suicida, los trastornos de ansiedad, el uso de sustancias, drogas, el alcohol, bueno. Y ya prácticamente todo esto no es significativo, salvo el género. Ustedes saben que en cuanto a el tema de intentos de suicidio y de suicidios consumados, los intentos son más en género femenino, o sea, sexo femenino que masculino. Pero los suicidios consumados se dan más en hombres. ¿Por qué? Bueno, por la letalidad de los métodos. Generalmente los hombres elegimos métodos más letales que generalmente tienen mayor efectividad. Bueno, ahora, ¿qué diferencia ideadores, personas que piensan en el suicidio, en la muerte, en morir, a personas que lo intentan? O sea, que planifican e intentan el suicidio, teniendo en cuenta que 25% de los suicidios, de los intentos y de los suicidios consumados, se consideran por reporte de sobrevivientes, o sea, de intentos de suicidio, ¿no? que son por impulso. Es lo que antiguamente se llamaba raptus suicida. Eso es interesante saber. ¿Por qué? Porque a veces no es tan fácil prevenir por el estado actual de la persona. Hay que ver qué trastorno tiene la persona de base. 90% de los suicidios son causados por trastornos mentales. Si tiene bipolaridad, está estabilizado y de repente tuvo un episodio depresivo, puede pasar. Una persona con trastorno límite que estaba estabilizada pero tuvo una decepción muy grande, intenta suicidarse. Esos son casos más difíciles de prevenir. Una persona con esquizofrenia que de repente empezó a tener un episodio psicótico, muchas alucinaciones y decidió terminar con su vida. Hay muchos casos, muchos trastornos mentales que pueden generar la conducta de suicidio. ¿Qué diferencia ideadores de personas que lo intentan? Primera cuestión, estrés postraumático.
el estrés postraumático es una de las diferencias. No la depresión, la severidad de la depresión, que no llegó a ser estadísticamente significativa. ¿Mm? Una segunda cuestión que diferencia es trastornos de ansiedad, es un factor predictor, uso de sustancias también, uso de alcohol, también fíjense qué interesante, haber padecido abuso sexual, es también un predictor. La educación también es un predictor en este caso de intento de suicidio. Bueno, y hay otras cuestiones que no son significativas. Para saber si es significativo o no, acá están los valores P de significación, que generan mucha polémica en el ámbito de la estadística. Bueno, otra cuestión es rápido, les cuento. En otros estudios, los factores predictores de mayor poder con respecto a las personas que con ideación intentan suicidarse fueron los episodios de depresión mayor, el estrés postraumático, el trastorno de pánico, el trastorno explosivo intermitente, que es un trastorno de control de los impulsos de regulación de la ira, el uso de sustancias y la presencia en cuanto a horas del día, más de 5 horas al día, de 1 a 3 días, más de 5 horas al día, de 7 días, o sea, cuanto mayor ideación, generalmente la persona tiende a intentarlo más. Bueno, y esto también, no los quiero cansar con tablas estadísticas, pero es otro estudio que se publicó el año pasado, donde se vio que el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo menor, que no existe más, o sea, es cuando no se cumplen todos los criterios diagnósticos para el trastorno depresivo mayor, un trastorno, los problemas del estado de ánimo, son factores predictivos, también el uso de sustancias es factor predictivo, el trastorno bipolar también, bueno, o sea, replicando lo que ya vimos. Y por último, en este estudio se vio que ser hombre, tener educación postsecundaria, tener un tratamiento reciente con antidepresivos y ser paciente en un tratamiento psicológico psiquiátrico predecía los intentos de suicidio. Bueno, teóricamente, ¿cómo consideramos este tema del suicidio? ¿Es un tema muy misterioso, muy antibiológico, muy enigmático? La verdad que no. La verdad que desde hace tiempo contamos con explicaciones muy sustentadas de por qué los seres humanos cometemos suicidio. La primera explicación, la más básica y la más lógica, es lo que reportan muchos pacientes, de que esto funciona como una función de alivio, como una función de refuerzo negativo, se dice, escapar del dolor. El dolor, físico o mental, es el primer predictor de la presencia de ideación suicida. Es muy difícil que si estamos experimentando mucho dolor, no se nos venga a la mente de manera automática, nadie piensa de manera muy voluntaria esto al principio, la idea de autoeliminarnos para evitar el dolor. Una segunda cuestión que se elaboró es cómo nosotros nos pensamos cuando intentamos o cuando tenemos ideación suicida. Generalmente hay un concepto muy devaluado del sí mismo, uno se siente inútil, poco valioso, culpable, un síntoma de la depresión, es dicho sea de paso, y también del estrés postraumático a veces. La predicción de futuro es muy negativa y la sensación de mundo es como un mundo vacío. Esto es un fenómeno que se genera principalmente el trastorno depresivo mayor cuando se tiene anedonia, o sea, la pérdida de la capacidad del placer. La teoría que les comenté de Seligman, cuando estamos expuestos a mucha incertidumbre o a estímulos aversivos presentados de manera aleatoria, esto pasa ahora, nos da la idea de que no tenemos control de nuestro entorno. Hay una teoría emocional que sostiene que cuando está disregulada la tristeza, que sirve para renunciar, y la ansiedad, que sirve para evitar, se generan conductas de renuncia y de evitación extrema, pudiendo llevar al intento de suicidio. Y por último, y quiero que recuerden esto, porque hay una pregunta sobre esto, el dolor físico, la desconexión social
y la capacidad para autoeliminarse son factores predictivos generales, universales, independientemente del trastorno mental o físico que se tenga, del suicidio. Es la teoría interpersonal. El dolor puede ser físico también. Hay muchos pacientes con dolor crónico que tienen ideación suicida. De hecho, cuando se separan los tipos de suicidio, que genera siempre mucha polémica teórica, se considera que el 90% se produce por trastornos mentales y hay un 10% que se les llama eutanásicos. O sea, son personas que deciden quitarse la vida sabiendo que tienen una enfermedad terminal, una enfermedad progresiva. Hay gente famosa que ha hecho esto. Robin Williams, por ejemplo, tenía demencias de cuerpo de Lewy. Se difundió primero que era Parkinson, pero en verdad era demencia de los cuerpos de Lewy, y decidió ponerle fin a su vida. Muchos autores dicen que en verdad tendría que haber un trastorno mental detrás de esto. No necesariamente, o sea, hay suicidios eutanásicos. Y la eutanasia es una cuestión o un fenómeno o un derecho reconocido en algunos países y en otros obviamente prohibido, ¿no? En Paraguay está prohibido. Bien. Esta teoría yo quiero que la recuerden porque es una teoría muy general que nos permite darnos cuenta de qué personas podrían estar en riesgo de suicidio, independientemente de diversos factores. En la teoría interpersonal del suicidio se habla de que primero tiene que haber dolor. El dolor siempre se atribuye a un dolor físico, puede ser causado, o un dolor mental, puede ser causado por algún trastorno mental, trastorno depresivo mayor, algún trastorno de ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastorno de pánico, bien. Pero ese dolor no es suficiente, ese dolor genera ideación suicida. Tiene que haber también un déficit en la conexión social, y eso se da de dos maneras. Cuando está frustrada la sensación o el sentido de pertenencia, todos tenemos, según la teoría de la autodeterminación, tres necesidades psicológicas básicas innatas: autonomía, control y afiliación. Esto tiene una raigambre evolutiva porque nuestra especie nació como una especie grupal. Cuando esa afiliación está coartada por lo que fuere, por factores externos, por factores internos o por una interacción de los mismos, es muy probable que la persona sienta frustrada su necesidad de pertenencia y también puede ser que la persona se perciba como una carga. Fíjense qué interesante, porque en esta pandemia se han generado las dos cosas. El aislamiento ha generado en muchas personas una frustración de su sentido de pertenencia y el desempleo ha generado la percepción de que uno es una carga. Si ese segundo factor que nos hace decidir positivamente por el suicidio se combina con un tercer factor que está muy presente lamentablemente en lo que ustedes están estudiando, si es que son estudiantes de medicina o practican si ya son profesionales de la medicina. ¿En qué deriva esto? En intento de suicidio. Acá está un poquitito más lindo. Y acá está traducido si lo quieren. Entonces, estoy con dolor y sin esperanzas, hay ideación suicida. Mi dolor es más grande que mi conexión, que mis vínculos sociales, hay una actitud positiva. ¿Y soy capaz? ¿Sé cómo hacerlo? Bueno, es muy probable entonces que se produzca un intento de suicidio. Esta teoría es una teoría relativamente nueva, es muy interesante y tiene muchas predicciones muy interesantes, así que recuerden: dolor, desconexión social, capacidad para hacerlo. La capacidad para hacerlo tiene varios factores. Uno de los factores es no temerle a la muerte. Si ustedes trabajan mucho en contextos en donde se producen muertes, van a estar desensibilizados, van a estar habituados a la muerte. Es lo que pasa en todos los profesionales de la salud. Por eso ustedes saben que este tercer factor es muy relevante para los profesionales de salud. Saber cómo hacerlo y no tenerle miedo a la muerte. Bueno, ¿se puede prevenir el suicidio?
Siempre se dice que sí, y se dice que sí basado en dos factores. Todo comportamiento se estima que se puede prevenir y el suicidio es un comportamiento. ¿Correcto? Sí. Y segundo, que el suicidio está causado en un 90% por trastornos mentales que, si los desglosamos, todos son tratables y todos tienen tratamientos bien establecidos. Escuchen bien. Los trastornos mentales más asociados con suicidio tienen tratamientos psicológicos y psiquiátricos bien establecidos en su mayoría. Trastorno depresivo mayor, distimia, trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, trastorno ciclotímico, trastornos alimentarios, principalmente anorexia nerviosa, trastorno por estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, principalmente trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad crónica, pero que tiene un tratamiento bien establecido. Bueno, trastorno límite de la personalidad también, bueno, en fin. Entonces se prevé que sí. Vamos a ver lo que nos dicen los datos. Fíjense qué interesante en este estudio. Todo lo que sean estrategias de prevención, intervenciones de prevención. Esto no son psicoterapias, son intervenciones que se dan en escuelas, en instituciones. Fíjense que tiene un tamaño del efecto medio de 0,53 con respecto a los suicidios consumados y tiene un tamaño del efecto también medio de 0,44 para los intentos de suicidio. O sea, estrategias preventivas, contamos, fíjense que se tomaron 16 estudios controlados con un total de 200.000, muchos, ¿no?, participantes. Un muy buen metaanálisis este. ¿Eh? ¿Vieron qué lindo? Bueno. Ahora, la psicoterapia. ¿Permite reducir el riesgo de suicidio? Bueno, fíjense que las intervenciones que se evaluaron en este metaanálisis, que contó con 1.478 papers, 40 observaciones, o sea, 40 estudios observacionales fueron los seleccionados de esos papers. Bueno, fíjense que se redujo la ideación suicida en un 55%, es muchísimo. Y los intentos de suicidio en un 37% también es muchísimo, principalmente con terapia cognitivo-comportamental y con terapia dialéctico-comportamental. Bueno, son resultados muy buenos. Y por último, esto es un poquitito más viejo, no es de este año, es del 2016. Este metaanálisis muy grande, que evalúo cuáles son las evidencias, y esto quiero que lo recuerden, también es una pregunta. Restringir los medios de eliminación es probablemente la técnica más efectiva para prevenir el suicidio. Yo entiendo que les puede parecer muy tosca, pero funciona muchísimo. Bien. Los programas, como habíamos visto en ese otro metaanálisis, basados en el colegio, también reducen el suicidio. Los psicofármacos como la clozapina y el carbonato de litio también. Y hay estrategias también psicoterapéuticas importantes. O sea, tenemos mucha evidencia de que el suicidio se puede prevenir. Si alguien le pregunta a ustedes, ¿cuáles son las 3 estrategias más efectivas en este contexto? Bueno, yo les sugeriría que ustedes digan. Bueno, la primera es la restricción de los medios de eliminación. La segunda es el monitoreo 24 horas. ¿Por qué no la internación? La internación es más efectiva, pero no hay tantos recursos para esto. Por ejemplo, acá en Ciudad del Este no hay una internación psiquiátrica. No hay un instituto de internación psiquiátrica para pacientes con intento de suicidio. Entonces, monitoreo 24 horas por parte de los familiares. Y la tercera es el tratamiento psiquiátrico y psicológico de la o las patologías de base. Acuérdense que la mayoría de la gente que intenta suicidarse no tiene un trastorno mental, tiene más de uno. Por lo menos 2. No sé. Un factor muy predictivo de intento de suicidio es trastorno depresivo mayor con trastorno de pánico. Trastorno depresivo mayor con estrés postraumático.
trastorno límite de la personalidad con trastorno depresivo mayor. Son comorbilidades bien complicadas que predicen el suicidio. Entonces, teniendo en cuenta eso que les dije, hay varias cuestiones que se pueden hacer y que están reportadas para prevenir el suicidio y que son importantes. Muy bien. Hay algunas cuestiones, fíjense, hablando de cuáles son los factores mínimos, qué cosas podemos hacer por nosotros y por los demás para tratar de prevenir este efecto ambiental de la pandemia. Bueno, acuérdense del acrónimo ASI. Actividad. Si nosotros nos obligamos a estar activos, no necesariamente quiere decir hacer ejercicio físico, tener una rutina, obligarnos a esa rutina, que nuestras actividades estén dirigidas por las cosas que nosotros más valoramos, tener actividades placenteras también. Vamos a revertir un poco toda esta estimulación aversiva que estamos teniendo y vamos a generar activación del mecanismo de la recompensa. Principalmente esto va a ser preventivo de un problema anímico, de un trastorno depresivo mayor. Segundo punto. Lo más afectado en esta pandemia es el tema social. Ustedes saben que los tratamientos para los pacientes con trastorno depresivo mayor se basan mucho en tratar de exponer a la persona a estímulos sociales porque son estímulos antidepresivos. Ahora estamos muy limitados con esto. Entonces la idea es, bueno, tratar de usar la tecnología para esto y una cosa muy importante, no es muy buena idea vivir solo. Convivir con al menos una persona presencialmente sería importante, ¿no? Esto no es tan manejable. Y la I de así quiere decir intervalos. Tener un tiempo de descanso, tener tiempos de alimentación y respetar esto. El sueño es una de las cosas que más afecta a nuestro estado de ánimo. Si ustedes se quieren deprimir, empiecen a dormir 9, 10, 11, 12 horas, van a ver cómo su estado de ánimo se empieza a bajar. Y lo mismo, déficit de sueño que se suele dar más en todo lo que es profesionales y estudiantes de ciencias de la salud, también a la larga termina generando propensión a tener momentos de estado de ánimo bajo. Bueno, estas son algunas cuestiones que podemos hacer o tratar de hacer o de generar en nosotros mismos y en los demás para protegernos. Son cuestiones muy minimalistas, pero muy efectivas. Acuérdense que todos nosotros somos pacientes y agentes de salud mental. Para terminar, yo sé que fui muy rápido, pero hay muchos contenidos. Me gustaría hablar también de los problemas que estamos teniendo con respecto a esta pandemia, porque psicológicamente estamos muy expuestos al contagio y a la propagación. Y ustedes me dirán por qué. Bueno, les cuento por qué. Porque hay varios principios del comportamiento que no se adaptan muy bien a este contexto nuevo. El primer principio es el principio del refuerzo, el principio del efecto inmediato. Generalmente lo que a nosotros nos dio placer, tendemos a repetirlo y generalmente lo que nos daba placer a muchos de nosotros era salir, estar con amistades, socializar, ir al gimnasio. Hoy en día son todas actividades de riesgo. Principio de habituación. Lo que le pasó a Paraguay es muy significativo. ¿Por qué? Porque los primeros meses uno salía y no se contagiaba. Nos expusimos a este peligro, como en el grado o el riesgo de contagio era bajo, tomamos confianza, le perdimos el miedo. Habituación se llama eso neurológicamente, en psicología se llama extinción de la respuesta. En neurociencia se llama aprendizaje inhibitorio. Es el principio por el cual tratamos los trastornos de ansiedad en psicoterapia. Nos habituamos, le perdimos el miedo y después vino el pico de contagios y mucha gente quedó muy vulnerable. El principio de asociación o matching law se llama, la ley del emparejamiento. La sociabilidad en la mayoría de nosotros está asociada con el placer y resulta ser que ahora, ¿con qué se asocia? Con contagiarse. Bueno, y cuestiones un poco más cognitivas. El optimismo, aunque ustedes no lo crean, es fuertemente genético
Y hay mucha gente que es optimista, que piensa que todo va a estar bien. Ser optimista cuando hay riesgos es desadaptativo. La negación es otro proceso bastante más profundo, que no es patológico, está en todos nosotros. Cuando hay una información que nos disgusta demasiado, si nos disregula un poco las emociones, principalmente la ansiedad, puede ser que nosotros la neguemos. De algo hay que morir, no va a pasar nada, todos nos vamos a contagiar, eso son formas de negación. Y por último, la fatiga y el razonamiento emocional. Y nos vamos a morir todos si seguimos todos encerrados. De algo hay que vivir, bueno, todos estos factores son factores de vulnerabilidad para el contagio y son todas conductas y fenómenos mentales normales. Estamos muy expuestos genéticamente o filogenéticamente a esto. Pero también tenemos esto otro. La evolución no fue tan mala con nosotros, nos dio cosas interesantes, como por ejemplo, la posibilidad de pensar en frío a partir del conocimiento que tenemos y evaluar de manera realista la situación. Estamos en una situación que si queremos remitirnos a nuestra experiencia pasada, estudien la gripe española de 1918. Me acuerdo en psicología de la salud, a nosotros nos hacían estudiar las pandemias y yo, fíjense, no suelo ser muy optimista, pero decía, ¿qué va a pasar esto de vuelta? Bueno, pasó. La gripe española, fíjense cómo se desarrolló, cuánto duró, qué efectos tuvo, cuántas fatalidades generó, es ver cómo fueron otras pandemias. Obviamente que cada una es distinta, ¿no? Bueno, ser consciente de los costos y beneficios. O sea, es muy difícil que nos pongamos a pensar que quizás, si no nos cuidamos tanto, puede ser que o nosotros o un ser querido se muera. Pensar en qué nos importa más. Y pensar cuáles son nuestras listas de prioridades también nos puede ayudar. Hay algo que nos cuesta y es aprender a perder cosas. ¿Sí? No hacemos un duelo por todo lo que perdimos hasta ahora en esta pandemia o lo que vamos a perder, nos va a costar mucho transitar por esto. La asimilación es un mecanismo que nos permite acostumbrarnos a todos, a todo, y también nos puede ayudar para decir, bueno, esto es lo que tenemos que enfrentar. Y precisamente lo último es usar nuestros recursos, principalmente para sobrevivir nosotros, cuidar a la gente que queremos y a la gente con la cual convivimos y vivir lo que podamos. Entonces, hay algunos factores que son de protección y acuérdense que quizás los problemas principales que uno ve es cómo se comunican todas estas estrategias de prevención. Se comunican como órdenes, más que comunicar qué vamos a lograr con esto, cuántas vidas estaremos salvando con todas estas restricciones que todos estamos pasando, muchas vidas. Este es el tema más polémico y acuérdense que cuando hay una pandemia, les recomiendo Psychology of Pandemics de Taylor 2019. El año pasado, un especialista en el comportamiento publicó un libro, antes de que pase todo esto, sobre la psicología de las pandemias. Describe todo lo que está pasando ahora, solamente que estudiado en pandemias anteriores. Los negacionistas, las teorías conspirativas. Bueno, es interesante ver porque no es que no conocemos nada de esto de la pandemia, conocemos mucho. Bueno, recuerden, todos somos agentes y pacientes de salud mental y también somos agentes y pacientes de estas cuestiones de salud pública. Yo he visto mucha gente que está protestando contra esto, principalmente he visto esto en Argentina, en Reino Unido, en pos de la libertad individual. Si uno ve de dónde nació el concepto de libertad individual y de república, Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué decía Jean-Jacques Rousseau? La libertad del ser humano nace de la sociedad, de un contrato que hace con todos los demás seres humanos. No es un fenómeno individual, es un fenómeno social. No podemos ser libres sin la sociedad. Eso es un poco para reflexionar. Bueno, he cumplido con todo. Este grabado, que es de Gustave Doré, es sobre una escena, probablemente, según mi criterio, no se enojen conmigo, ¿no? La más interesante de la Biblia, que es cuando Jacob lucha contra no se sabe quién. Contra Dios, contra un ángel, contra un demonio. Y a partir de ahí
se lo nombra como Israel, o sea, que es capaz de luchar y de enfrentar a Dios mismo si es necesario. Es algo muy interesante porque quiere decir que los seres humanos no obtenemos nuestra dignidad del resultado, sino de la acción. La dignidad no es tener buenos resultados, ganar, superar, es luchar, me parece. Y esto es muy importante principalmente en esta situación de pandemia. Y luchar, obviamente, no es algo violento, es todo lo contrario, es tratar de proteger a todos. Y todos somos extremadamente responsables de esta cuestión, porque lo que pase con esta pandemia y nos va a calificar como personas, como sociedad. Entonces es interesante esto. Bueno, hasta aquí todo lo que tenía para decirles. Espero dudas, preguntas, comentarios, críticas, insultos. No, espero que no. Bueno, los escucho. Muchas gracias, doctor. Así abrimos el espacio de preguntas. Pueden escribir en el chat de la plataforma y el doctor estará respondiendo. Bueno, ya estoy leyendo. María Ramírez. Una familia con antecedentes de suicidios reiterados. Muy bien. Se ha estudiado la heredabilidad de la conducta del suicidio y se ha descubierto que tiene una heredabilidad moderada. En verdad, yo considero que el problema es que los trastornos mentales que generan suicidio, muchos de ellos son muy hereditarios, como por ejemplo el trastorno bipolar tipo 2 es muy hereditario. Y eh, entonces, hay que ver cuáles son los trastornos de base y hay que ver, habría que hacer un diagnóstico, María, a los participantes, a los integrantes de esa familia para ver, el suicidio no ocurre solo, ocurre por algún tipo de trastorno mental o un conjunto de trastornos mentales. Entonces habría que hacer un diagnóstico de la familia y a partir de ahí un tratamiento si es que hay algún integrante que tiene algún trastorno mental. Hay familias que tienen generaciones de personas que se han suicidado. La familia de Hemingway, la familia de Leopoldo Lugones, tienen 3 o 4 generaciones de personas que se han suicidado. ¿Por qué? Porque afecta, ¿por qué dormir más de 8 horas? Muchas gracias, son muy amables realmente. Petrona, ¿por qué dormir más de 8 horas baja el estado de ánimo? Porque afecta el mecanismo o los mecanismos de la dopamina y genera menos producción y disponibilidad de la dopamina. Por lo tanto, la persona tiene una idea de que el entorno es menos gratificante, tiene menos predicción de refuerzo y tiene menos energía para buscar y para interesarse por el entorno. Por eso se cree que baja el estado de ánimo. Bueno, María, es que eso se suele ver, se suele ver. Liliana, ¿qué trastorno mental? Hay varios trastornos mentales, trastorno depresivo mayor, todos los trastornos bipolares, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, todos los trastornos de consumo de sustancias, la anorexia nerviosa. Sí, así mismo, Patricia, así mismo, todos estamos preocupados. Yo, la verdad que les voy a confesar algo un poco personal. Si yo termino este año sin que muera ningún familiar mío, para mí realmente va a ser muy bueno ese panorama. O sea, lamentablemente estamos todos preocupados. Yo sé que parezco un poco sombrío diciendo esto, pero es algo que puede ocurrir y que uno tiene que ya mentalizarse, no que va a ocurrir, sino tratar de hacer todo lo posible por evitarlo. Sí, bueno, Marta, lo que estás comentando, si una persona se autolesiona dentro de los 541, yo sé que soy un poco reiterativo, ¿no? La gente que me conoce sabe que soy bastante repetitivo en todo lo que digo. Bueno, mi mamá también siempre me decía eso cuando era chico, ¿no? Bien. Las autolesiones son un criterio diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad tiene dentro de sus criterios diagnósticos amenazas, comunicaciones e intentos repetidos de suicidio. Así que sí, la respuesta es sí, Marta. Probablemente la persona que se autolesiona tenga trastorno límite de la personalidad
y el trastorno límite de la personalidad es un factor de riesgo para suicidio. Tanto es así que, por más que los síntomas mejoran a lo largo del tiempo, la media de edad de suicidio es 30 años. Generalmente el trastorno límite empieza a los 18, 19, 20 años, ¿no? Es de riesgo. Las autolesiones hay que ver, porque generalmente la mayoría de las autolesiones son lo que se llama NSSI, Non-Suicidal Self-Injuries, o sea, autolesiones que no tienen como finalidad suicidarse, son cortes superficiales en la piel que tienen como finalidad que se produzca beta endorfinas para que la persona se sienta un poco anestesiada del dolor emocional o de la disociación que está padeciendo. Bueno, en el caso que estás diciendo, Petrona, de pacientes medicados y con terapia psicológica, y hay que ver, porque en verdad hay trastornos que son bien complicados y que son refractivos a los tratamientos o que ciertos descuidos en los tratamientos generan intentos de suicidio. Acuérdense que no hay una manera perfecta de prevenir el suicidio, o sea, es un fenómeno bastante complejo y hay que ver qué trastorno, qué trastornos tiene la persona. Eso que vos estás diciendo, Petrona, pasa mucho en pacientes con comorbilidades. Imaginemos, ¿no?, un paciente con trastorno límite y con trastorno bipolar tipo 2, por ejemplo. Es muy normal que sea muy difícil que el paciente esté adecuadamente contenido y tratado porque son dos patologías bien complicadas. Bueno, Alexis, para eso, para tratar de reducir la propensión a tener problemas anímicos, así, actividad, obligarnos a estar en actividad. Actividades con sentidos, actividades placenteras o que anteriormente las placenteras, tener una rutina fija, sociabilidad, como estás diciendo. Ahora es un riesgo. Bueno, tratar de tener una sociabilidad telemática o convivir con alguien, si se puede. Estar en contacto, aunque sea virtual, con las personas, tiene un efecto súper fuerte. Y lo último, tratar siempre de regular el sueño, que no se exceda de 8 horas, que no sea menos de 7 horas, tener momentos de descanso también. Acuérdense que los pensamientos suicidas son indicador de algún tipo de trastorno mental o de un dolor físico muy grande. Si ustedes trabajan con pacientes con dolor crónico, van a saber que los pacientes con dolor crónico, si se animan a confiar en ustedes, les van a contar que cada 2 por 3 se le vienen las ideas de aniquilarse. Eh, bueno, Nelson, el tema de la depresión, el trastorno depresivo mayor, hay una propensión genética, si bien no es tan alta como en otros trastornos, y no es un trastorno considerado crónico. Hay gente que ha tenido remisiones y suele ser recurrente también. O sea, que remite, uno está 2 o 3 años sin síntomas y después vuelve. Es muy normal que vuelva en periodos de vulnerabilidad. Una persona que en su juventud, mujer, tuvo depresión, remitió. Cuando tuvo su primer hijo, una depresión postparto, remitió. Cuando lo echaron de su trabajo, otra depresión. Depende del caso. El pronóstico y el curso de un trastorno depresivo mayor es extremadamente variable. Hay personas que tienen una sola vez, hay personas que tienen de manera recurrente. No hay una regla, no está considerado ni un trastorno crónico ni un trastorno que sí o sí vaya a remitir y vaya a tener un solo episodio. Bueno, la epilepsia puede mimetizar casi cualquier trastorno. Entonces hay que tratar el trastorno de base, que es la epilepsia. Eh, es complicada la epilepsia porque ustedes saben que la hipersincronía neuronal puede genera con el tiempo daños orgánicos, neurológicos, y puede mimetizar casi cualquier trastorno, hasta incluso puede generar alucinaciones y todo. Entonces, hay que tratar primero el tema de la epilepsia y si subsisten eh, estas cuestiones, pueden ser cuestiones comórbidas o cuestiones basadas en el problema orgánico y hay que tratar también de manera psiquiátrica y psicoterapéutica. Si las personas, Marilda, que tuvieron una depresión tienen más probabilidad de tener otros episodios depresivos.
Bueno, gracias, Petrona. Bueno, se supone que el trastorno depresivo mayor no es crónico, se supone que puede remitir, pero también es cierto que suele tener cierta recidiva, cierta recurrencia en algunos casos. Bueno, Luisa, y eso hay que ver por qué está decayendo constantemente, hay que ver cuáles son las características de esa persona, hay que ver, hay que hacer un análisis funcional, se dice en psicología, para ver cuáles son los estímulos que están como antecedentes de esas decaídas. Bueno, sí, Andrew, el alcohol lamentablemente es dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? A mayores consecuencias. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, activa los mecanismos del ácido gamma aminobutírico y a mayor dosis, mayor disregulación emocional y peor adaptación y es mayor propensión a tener problemas de estado de ánimo, problemas de ansiedad. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado, espero que haya sido de utilidad. Eh, Son muy amables, ¿no? Hasta ahora nadie me ha insultado. Bueno, muchas gracias, en serio. Eh, la idea es que tratemos todos de contribuir a estar lo mejor posible, a luchar en contra de esto. No es una buena idea que eh, tengamos soluciones mágicas tipo wishful thinking, sino usar nuestros recursos que son muchísimos para hacerle frente a esto. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Creo que ya damos todo por terminado. Muchas gracias a todas, a todos. Y bueno, este tema es un tema bien complejo. Como hemos visto, los trastornos mentales son muchos. Bueno, Alexis. Y es algo que se va a ir generando. Antes pasaba lo mismo también con la medicina y con los médicos, de que las personas no confiaban y con el tiempo fueron confiando. En la psicología está pasando lo mismo. Hoy en día la mayoría de las personas están normalizando que el tema del comportamiento es muy importante y que puede hacer muchas diferencias. Entonces, eh, de a poco se está logrando esto, Alexis. Y la idea es comprender también que así como tenemos una salud física, tenemos una salud que también es física, pero que es comportamental y que conociéndola podemos hacerle frente a muchos obstáculos que todos tenemos en nuestro comportamiento y sentirnos mejor y saber cómo funciona técnicamente nuestro comportamiento, que es de mucha utilidad. O sea, es un cambio que se va haciendo a poco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Así damos por terminada esta videoconferencia. Vamos a estar enviando en el chat del Zoom y también en los grupos de WhatsApp el link de la evaluación que consta de 5 preguntas.